Buenas noches y bienvenidos al Enfoque, nuestra tertulia política de todos los jueves en la que intentamos repasar y analizar la actualidad local con los representantes de los partidos políticos en la Asamblea. Ya están aquí conmigo Jesús Delgado, diputado no adscrito. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Isabel Moreno, Partido Popular. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Fausía. Dunia Almansuri, Coalición por Melilla. Buenas noches, Dunia. Buenas noches. Maico Pagán, Partido Socialista. Buenas noches, Maico. Buenas noches. Bueno, pues antes de empezar, si me permitís, vamos a decir que el programa de hoy pivotará básicamente sobre la reapertura de la frontera y todos los acontecimientos a lo largo de estos días. Cómo se ha organizado esa reapertura. Bueno, hablaremos de frontera, hablaremos también de la visita de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, a Ceuta, y de la encuesta que ayer hizo pública el presidente del Partido Popular en Melilla, Juan José Imbroda. Pero antes de todo esto, vamos a hablarles, como les decía, de la frontera y les vamos a facilitar los datos que esta mañana proporcionaba la delegación del Gobierno, en lo que dice que desde el pasado martes en que se procedió a la reapertura de la frontera, habían transitado por la misma en un total de 1.866 personas y 649 vehículos. Pero si me permitís, antes de entrar en materia, vamos a ver un resumen de los perfiles y de la seguridad que se ha montado en torno a esta reapertura, y vamos a ver un resumen de la rueda de prensa de la delegada del Gobierno del lunes por la mañana. Una apertura gradual, ordenada y segura. Este es el objetivo del Gobierno de la Nación en lo que se refiere a la reapertura del puesto fronterizo de Beniazar. Fue el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el encargado de anunciar que sería el 17 de mayo el día para que el principal paso de la ciudad volviera a estar operativo. Una actuación que atribuía al trabajo bilateral realizado con las autoridades marroquíes en ese marco de la hoja de ruta acordada tras el encuentro mantenido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI. Eso sí, se iban a establecer una serie de requisitos. Únicamente podrán acceder a territorio español los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. A partir del próximo martes 31 de mayo también podrán ingresar en territorio español los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos, siempre además respetando unas medidas sanitarias de las que hablaremos más adelante. Hay un acuerdo entre todas las autoridades, entre los ministerios concernidos, los gobiernos de España y de Marruecos, para que las fronteras de Ceuta y Melilla, las terrestres, se abran el día 17 a las 0 horas del día 17 de mayo. Esto es de la noche del lunes al martes, para que quede claro, 0 horas del 17 de mayo. En este caso, y como dijimos en un principio que iba a ser gradual la apertura de las fronteras para garantizar la seguridad y dentro de ello también la salud pública, etcétera, después de más de 2 años de haber estado permanecido cerradas, y bajo esos principios se ha acordado que en un primer momento ese al libre acceso de ambulación abiertas las fronteras lo sea para los residentes Schengen, es decir, aquellos ciudadanos que puedan transitar, permanecer o tengan su residencia en el territorio Schengen, así como sus familiares. A partir del 31 de mayo, se amplía el colectivo de estos particulares al conjunto de trabajadores transfronterizos. De forma complementaria y para garantizar las necesidades de seguridad, el Ministerio del Interior ha reforzado los efectivos policiales. La delegada del Gobierno explicaba hace unos días que 53 agentes del Cuerpo Nacional de Policía se habían trasladado a la ciudad, concretamente 45 agentes de la Unidad de Intervención Policial y 8 de la Brigada Especial de Fronteras, efectivos que se sumarían a los agentes policiales de la ciudad y al Servicio de Vigilancia de la Guardia Civil, reforzado a su vez por el conjunto de drones encargados de vigilar el perímetro fronterizo. Esta noche vamos a contemplar dispositivos especiales de seguridad que también se han trasladado ya a la ciudad, un refuerzo policial, lleva ya aquí varios días de 45 personas. En los próximos días se producirá un relevo y seguiremos manteniendo este dispositivo este cupo extraordinario durante el tiempo que sea necesario, además de 8 profesionales de la Brigada de Frontera.
En cuanto a los requisitos sanitarios, recordaba que las personas a partir de 12 años deberán disponer de uno de los siguientes certificados sanitarios: certificado de vacunación, el certificado de prueba diagnóstica realizada por profesionales sanitarios con una antelación de 72 horas en caso de ser una PCR y de 24 horas si es un test de antígenos. Una tercera opción es entregar el certificado de recuperación, que confirme que tras un resultado positivo de una prueba diagnóstica, la persona se ha recuperado del coronavirus, como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba. Este control a pie de frontera, que se llevará a cabo bajo la supervisión de Sanidad Exterior, va a materializarse a través de un dispositivo especial de Cruz Roja. Así, estos profesionales estarán dotados de dispositivos móviles y de ordenadores con códigos QR para poder hacer el control primario y, en el caso de que alguna persona presentase alguna sintomatología compatible con COVID, pasarían a un control secundario. Bueno, pues era el resumen, bueno, pues todo el dispositivo que se ha montado en torno a esta reapertura que se produjo, como decía el ministro, el lunes a las 00 horas. No sé, y ya llevamos 3 días de apertura, si queréis hacer un balance de cómo ha transcurrido estos 3 días. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si queréis empiezo yo. Bueno, yo ante todo decir y recalcar y reconocer la labor del Gobierno de España, porque nos olvidamos de lo complicadas y delicadas que suelen ser las relaciones con nuestro país vecino. Siempre han habido muy buenas relaciones, pero es cierto que son relaciones en las que siempre hay que intentar mantener un equilibrio. Estábamos en una situación diplomática difícil, el Gobierno de España ha sabido reconducir esa situación y es algo que debemos reconocer absolutamente todos y evidentemente digno de poner en valor. Dicho esto, bueno, pues parece ser que la reapertura pues está funcionando con normalidad. Evidentemente, con las cifras que has dado, el flujo de personas no es lo que había antes del cierre, pero es normal. Estamos ante una apertura progresiva en la que poco a poco se irá normalizando la situación y, al igual que he puesto en valor la actitud del Gobierno de España y el trabajo que ha realizado, poner en valor también que esto es el primer pasito para una normalidad para Melilla, porque Melilla, a diferencia, como Ceuta, a diferencia del resto del territorio nacional, todavía no podíamos hablar de volver a esa nueva normalidad, ¿no?, de la que ya se lleva hablando hace más de un año en el resto del territorio nacional. En el resto del territorio nacional ya se hablaba de recuperación económica, de vuelta del turismo, de vuelta de las actividades, y sin embargo en Melilla seguíamos ante una situación de anormalidad con ese cierre fronterizo. Y yo creo que esto es algo que nos debe alegrar a todos, que nos debe congratular a todos los melillenses, porque estamos volviendo a esa realidad. Y lo que no era normal era que tuviéramos a nuestros vecinos tan cerca pero tan lejos, al igual que nosotros para ellos. Yo he leído mucho en redes sociales a lo largo de este tiempo gente que decía, bueno, pues si te tienes que ir hasta Madrid para luego ir a Marruecos, pues lo que hay, coloquialmente hablando. Pero hay que exponerle a esas personas que no es normal que si tú tienes un amigo en Benalmádena y vives en Torremolinos, que te tuvieras que ir hasta Madrid para poder ir a ver a tu amigo de Benalmádena, por poner un ejemplo muy sencillo respecto a la distancia que nos separa. Y bueno, yo por eso digo, insisto, que es una buena noticia. Es cierto que todavía nos queda un largo camino que recorrer, la pandemia sigue ahí, el COVID todavía existe, tenemos una situación sanitaria que todavía debemos controlar, pero bueno, es un paso, esperemos que poco a poco esos pasos vayan siendo mayores y consigamos llegar pues a esa tan deseada normalidad y sin dejar atrás cosas importantes como la reapertura de la aduana comercial, que eso es primordial para nuestra ciudad. Michael. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dunia. Parecía que cuando se abriera la frontera iba a haber una situación de catástrofe, un caos en la frontera, iba a ser todo súper difícil. Nos estamos dando cuenta de que no, de que el trabajo está muy bien hecho. Tanto el Ministerio de Exteriores como el Ministerio del Interior, Delegación de Gobierno en Melilla, han llevado un gran trabajo y han hecho una gran labor. La frontera está totalmente ordenada, coordinada. No, yo por lo menos lo veo bastante bien. Se han aumentado los efectivos de cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado, algo que estaba todo el mundo muy preocupado. Ya los sindicatos, yo gracias a los sindicatos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están conformes, no tienen tanto problema. Y bueno, y esperando que las negociaciones terminen y lleven
a buen puerto, como bien dice Dunia, la aduana comercial, que es tan importante para nosotros. Tenemos que recordar que la aduana comercial no se cerró con la pandemia, se cerró muchos años antes, y no con este gobierno, sino con el gobierno... con el gobierno socialista. Se cerró con el gobierno del Partido Popular y, bueno, vale, En 2018 con el lo tuyo y lo socialista. mío, lo de las fechas, nunca vamos a llegar. Pero entonces esperamos que eso se abra, que será beneficioso tanto para España, para las ciudades de Ceuta y Melilla. Hay que recordar también que Ceuta no tenía aduana comercial y la va a tener ahora. O sea, es algo importante desde todo punto de vista en las negociaciones. Y va a llegar a buen puerto y va a ser beneficioso tanto para Ceuta como para Melilla, como para Marruecos y como para el resto de España. Por lo tanto, yo aplaudo la labor del Ministerio del Interior, del de Extranjería y la labor de la Delegación de Gobierno. Jesús. Es indudable que para que esto se lleve a cabo tiene que haber un entendimiento entre dos países, está claro, ¿no? Hemos tenido una serie de conflictos o pseudo-conflictos que nos han distanciado en el tiempo y en nuestras relaciones, por lo que todos sabemos, pero vamos, era obligatorio de que en un momento determinado se retomaran esas negociaciones y hicieran que la frontera volviera a funcionar. Entre dos países se tienen que llevar bien y fundamentalmente si somos vecinos. No tenemos que olvidar que para Melilla es muy importante de que la frontera esté abierta y que Marruecos esté ahí y que consideremos que es un país vecino. Pero también es muy importante para Marruecos que piense que Melilla está aquí y que España es un país vecino y amigo. Hemos pasado por circunstancias muy importantes y muy malas. Yo he vivido en primera línea pacientes con trastornos graves en su propia familia, teniéndolas a 10, a 5, a 7 kilómetros y no poder asistir a un velatorio ni poder asistir porque la circunstancia que teníamos una frontera terminantemente cerrada y con todos los problemas que hemos tenido con el tema de los transportes y con el COVID. Melilla necesita que la frontera esté abierta, necesita que tengamos unas relaciones sociales y comerciales totalmente normalizadas. No queremos que sea una frontera del dibujo extraño y feo que hemos visto en otras ocasiones. Tiene que ser una frontera moderna, una frontera en la cual haya un cribaje de que entre lo que debe de entrar y de la manera normal que tiene que entrar. Con esto yo creo que todo el mundo lo tiene perfectamente claro. Tenemos que volver otra vez a esa normalidad anterior, como decía Dunia, que esa normalidad sin nosotros, los demás países, en los demás, sí, del entorno de Europa, volvían a una normalidad y nosotros no volvíamos porque precisamente nuestra frontera terrestre, nuestro camino natural a expandirnos es Marruecos y es nuestra frontera. Y espero que ya a partir de ahora no solo se normalicen, sino que se adelanten en las negociaciones y en las relaciones entre los dos países. Isabel. Bueno, yo tengo que destacar y reconocer en primer lugar el importante papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un papel fundamental en todo esto. Evidentemente la frontera había que abrirla, eso es una cuestión incuestionable. Este primer momento ha sido, por definirlo de alguna manera, una fase más sentimental, ¿no? Más donde los reencuentros familiares han sido los grandes protagonistas, además reencuentros familiares evidentemente muy esperados por lo que comentaba Jesús precisamente, pues de familias que no han podido pues asistir a velatorios, familiares que llevan más de 2 años sin verse y eso es terrible y eso es verdad que necesitaba una respuesta y una solución. Más allá de eso, las cuestiones económicas evidentemente entiendo que vendrán en otras fases, no en este momento. Entiendo y veo o percibo que el Partido Socialista está sumido en la autocomplacencia, porque al final la incertidumbre ha estado presente a lo largo de todo este proceso y aún habiéndose iniciado la apertura de la frontera, que ya nos han anunciado que será en diversas fases, la incertidumbre sigue estando presente porque hay muchas incógnitas que no tienen respuesta. Y luego, respecto al papel del Partido Socialista en las relaciones exteriores, ha actuado como un perfecto bombero pirómano, porque hay que recordar que ellos han sido responsables de esta crisis diplomática tan grave que se ha padecido con Marruecos.
Y hablaba antes de la incertidumbre, de las cuestiones que están sobre la mesa que todavía no tienen respuesta, tipo pues los visados. ¿Se van a mantener esa exigencia de visados en el tiempo o será una cuestión provisional? Y luego el hecho de que se haya abierto la frontera sin responder a todas las demandas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que eran demandas que ha habido tiempo de sobra de cubrir y eran demandas necesarias. Estamos hablando de más recursos humanos y más recursos técnicos. Ellos, por ejemplo, reclamaban pistolas Taser, les reclamaban cámaras térmicas y de esto no se sabe absolutamente nada, amén de que es necesario cubrir todas las vacantes y crear nuevos puestos para reforzar nuestras fronteras y que no sea una cosa coyuntural, que no haya una situación de inseguridad. Por tanto, seguimos desconociendo las fases que van a ocurrir a continuación. La aduana comercial, que por cierto se cerró con el Partido Socialista después de la moción de censura y no con el Partido Popular, una muestra más de que estamos padeciendo un gobierno absolutamente débil, pues seguimos sin ningún tipo de información. No sabemos, lo ha reconocido la propia señora Al-Mansuri y la propia representante del Partido Socialista, no se sabe cuándo se abrirá esa aduana comercial. Es cierto que se ha hablado de que en Ceuta se va a implantar una aduana comercial, pero realmente más allá de las palabras poco sabemos de estos hechos, si se van a dar finalmente. Y luego, si me lo permiten los presentes, también me gustaría hacer un apunte que tiene trascendencia en este programa sobre una de las cuestiones que abordamos hace 2 o 3 enfoques con Rachid Bouchian, precisamente, donde pues prácticamente fue un monográfico sobre el Plan General de Ordenación Urbana y el señor Bouchian expuso aquí que si efectivamente este plan se había abordado en 5 comisiones, él dimitiría de su cargo como consejero de Infraestructura. Y he traído aquí las fechas de las 5 comisiones en las que única y exclusivamente se ha abordado este tema, no en otras comisiones. ¿Lo dejamos a que venga Rachid Bouchian? Bueno, yo me gustaría... ¿Se lo plantea? 23 de marzo del 21, Hombre, 27 de abril del discúlpame, 21, Isabel, y ya que estás 25 de mayo del 21, 16 de junio del 21, 13 de julio del 21. Señor Bouchian faltó a la verdad, debería dimitir. ¿Puedo hablar yo de la frontera? No, hombre, me Ya, gustaría, discúlpame, Maico, sí, pero no, llevas toda la razón. Hasta Que no esté, yo creo que no se debe hablar de habla nadie mí, hasta que no esté habla presente. Ha hablado de mi compañera y bueno, la señora... Por supuesto. Fue en este programa no, y además tengo la información, la he querido exponer siempre aquí. manipula la información. No, la señora Moreno no manipula ninguna información, señora Al-Mansuri. Manipulando, ustedes son Isabel. los expertos en manipular encuestas, porque informaciones una cosa y demás. No es, manipulamos nada. Una cosa es comisiones monográficas y otra cosa es todas las comisiones en las que se ha abordado el plan general. Pero bueno, yo creo que la señora Moreno, de una forma un poco fea, ha aprovechado su intervención para introducir un asunto es mi libertad de que no poder tiene nada que ver con... Hombre, pues he si hecho quiere... una intervención pues más corta Isabel, en este tema para poder abordar Isabel, esto. la próxima Pero vez que no me traeré tengo yo ningún- temas preparados no tengo ningún para atacar al inconveniente, Partido Popular y que no estén en el orden. Hombre, he no me tardado parece... Bueno, ya nos desviamos más tema. que no Isabel, tengo ningún Maico, inconveniente, que frontera. Bouchian me conteste la Isabel, próxima vez que frontera, venga. Maico. Soy de la opinión de que si de la persona que vamos a hablar o del partido político que vamos a hablar, en este caso ha sido de una persona en concreto, no está presente, no se debía de hablar, puesto que no se puede defender. Bueno, vamos eso a es la lo frontera. primero. Lo segundo, estábamos hablando de la frontera y he dicho lo de la frontera por decir seguimos con el hilo, ¿vale? No, sí, me parece perfecto. Me parece perfecto. Pero bueno, voy a ver. Me habla Isabel de cubrir las vacantes que hay de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la frontera. Si el Partido Popular durante tanto tiempo no hubiera puesto tanto veto a las plazas que tenían que salir dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no nos veríamos abocados en esta situación. No se puede... Termino. Es que de la ruina, pobre hombre, tantos años ruina.
Vamos a ver, se sacaban plazas, me parece que ya lo he comentado, se sacaban plazas al orden de 100 de policías nacionales, 200 de guardias civiles, cuando el gobierno del PSOE, el gobierno de Zapatero, se estaba sacando de 2.000 a 3.000 plazas. La gente cumple edad, la gente se va jubilando y durante 8 años del Partido Popular lo único que se han hecho ha sido amortizar plazas y no ocuparlos porque no han salido vacantes. Por eso quizás no haya tanto personal de cuerpo y fuerza de seguridad del Estado en esa frontera, porque a lo mejor no había plazas para cubrir cuando ustedes la debían de haber sacado. Eso por un lado. Por otro lado, le voy a contestar. Me está diciendo las incógnitas que hay con respecto a lo que va a pasar con la frontera o no va a pasar. Mire usted, yo creo que esas son unas negociaciones que lleva el Ministerio del Interior, tanto de España, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto de España como de Marruecos. Me parece que eso lo llevarán y cuando tengan que salir publicados, saldrán publicados los acuerdos que se han llegado y en las negociaciones cómo se han ido desarrollando. No creo que van a salir ahora a decirte, oye, mira, que es que estamos hablando de si van a pasar yogures o van a pasar acelgas. Vamos a ver, no. Esos son unos acuerdos que son de régimen interior, que no lo va a saber nadie, lo saben ellos. Cuando lleguen a un acuerdo, yo creo que lo sabrá todo el mundo. A un acuerdo, ese es el problema. A lo mejor no llegan a ningún acuerdo. Tampoco el tema en la última polémica tampoco con el vamos a... Partido Socialista vamos a ciegas con todo. Bueno, irá usted a ciega, o irás tú a ciega, yo no voy a ciega, con tanta porque llevo gafas, pero no voy a ciega. Se ha abierto la frontera con tanta imprevisión que lo que hay ahora en Melilla son colas para vacunarse, colas para sacarse el pasaporte. Mira, eso es lo que hay en Melilla, en el tema, por culpa de su imprevisión. En el tema y encima querrá que le aplaudamos. En el tema de las vacunaciones, nadie tiene la culpa. No, ya aquí nadie dice que tiene la culpa. Nadie tiene la culpa de que la gente organizado, la gente hubiera podido vacunarse. Nadie tiene la culpa de que la gente sea tan irresponsable de no haberse querido vacunar en su momento, ¿vale? Porque mira que hubo sitios para vacunarse, mira que se hicieron calendario de vacunación, tanto por parte de la INGESA como por parte de la Consejería de Salud. Dunia. 2 minutos y termino, Dunia. Se hicieron, la gente no se vacunó porque no quiso vacunarse. Ahora tengo problemas, me quiero vacunar rápido porque quiero cruzar a Marruecos. Pero eso no ha sido... Pero bueno, eso es problema de cada persona. O sea, ahora me vacuno porque quiero pasar y antes no me vacuno para poder vivir tranquilo y no poder contagiar a los demás. Antes era antivacuna y ahora soy vacuna. La gente está haciendo cola para vacunarse por pasar a Marruecos. No porque esté mal planificado el sistema de vacunación. El sistema de vacunación estuvo estupendamente. El sistema de vacunación, los funcionarios han hecho una labor maravillosa. Y la consejería, perdona. La consejería. Y el INGESA. Turno de Dunia. Lo que estaba, bueno, el peso fundamental ha sido por parte de Salud Pública y el INGESA también ha colaborado. Pero yo lo que estaba criticando es la imprevisión de la delegación del Gobierno en todo esto. Si es que para ti y todo del el mundo Gobierno de España. todo el mundo. Porque esto de hacerse de una forma más programada y con mayor previsión, pues habría dado un margen para que esta decisión... Bueno, el turno de Dunia, si no, vaya a hablar las dos solas. Yo, de verdad, siempre que vengo a este programa terminamos igual. Vamos a montar los monólogos, que venimos de uno en uno y así cada uno suelta lo que quiere y nadie contesta. Pero yo solo pido que no me interrumpáis, por favor, y ya luego me contestéis a lo que me queráis contestar. ¿No? Sí, pero no hablar uno encima de otro, porque yo creo que la gente no se entera si hablamos dos personas a la vez, porque se solapan las voces y no nos enteramos. A mí me alegra que por parte del Partido Popular en este momento reconozca las carencias de la frontera, porque son carencias no de ahora, son carencias que podemos denominar carencias estructurales, porque los problemas de personal siempre han existido, las quejas de los sindicatos y de las asociaciones de la Guardia Civil siempre han existido, siempre han habido plataformas buscando mejoras en las condiciones de la frontera. La frontera inteligente es algo que siempre ha estado ahí y nunca ha llegado. Las infraestructuras necesarias, siempre ha habido alguien que las reclamaba, pero nunca llegaban. Y también el Partido Popular debe reconocer que en otros momentos no lo consideraba tan prioritario como lo considera ahora, y me parece bien ese cambio en la postura, porque yo también considero que hay que reforzar la frontera. Considero que la frontera debe ser segura y permeable en la medida que corresponde, en cuanto a personas documentadas y mercancías documentadas. Evidentemente yo creo que en eso estamos todos los presentes de acuerdo y me parece bien que el Partido Popular haya reconsiderado su postura de años anteriores.
No. O sea, estás hablando en cuanto a la falta de conocimiento de los pasos siguientes que se vayan a dar. Hombre, yo creo que a todos nos gustaría tener un planning perfectamente marcado con cuáles son los pasos posteriores, pero como decía yo en mi primera intervención, las relaciones con Marruecos suelen ser relaciones muy delicadas y con cualquier paso en falso pueden saltar todos los resortes. Y entiendo que el Gobierno esté atando cada uno de los pasos que da. Lo importante es que el primer paso se ha dado y yo creo que hay que congratularse. Claro que también hay que agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad el esfuerzo que han realizado, porque también han participado en todo este proceso. Yo a todos los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que pude saludar el otro día en la reapertura de la frontera, todos me mostraban satisfacción en cuanto a la apertura de la frontera. O sea, ni uno de ellos se quejó de esa situación, al contrario, yo creo que estaban igual de emocionados y de satisfechos que todas las personas que fueron las primeras en pasar, porque creo que un agente del orden nunca en su puesto de trabajo va a ir a quejar y a protestarse. No, pero estaban satisfechos, Isabel, estaban satisfechos y te puedo decir que yo vi caras de emoción entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Fue un momento emotivo en el que todos estábamos contentos y en el que todos, cuando pudimos ver a los primeros que pasaban con esa cara de felicidad y que algunos te decían, voy a abrazar a mi madre después de no sé cuánto tiempo. Claro. Jolín, pues evidentemente eso es una experiencia única y que todos los que lo pudimos vivir en primera persona, pues lo recordaremos para el resto de nuestra vida. Y más allá de todo eso, de todas las reivindicaciones, que son reivindicaciones no solo necesarias, sino que todos debemos empujar en ese mismo sentido. Más allá de todo eso, estamos hablando de una reapertura de la frontera. Si queremos hablar de los problemas de la frontera, pues podemos hablar de ellos también, porque es cierto que la frontera... Claro, pero es que es cierto que la frontera conlleva una serie de situaciones que hay que solucionar, que hay que solventar, y que todo eso habrá que hablarlo y habrá que reivindicarlo. Coalición por Melilla siempre ha sido muy crítica con la situación de la frontera. De hecho, creo que fue por el año 2015 aproximadamente, elevamos un documento que elaboramos conjuntamente con distintas entidades y asociaciones, entre las que se encontraban los cuerpos y fuerzas de seguridad, al Senado, reivindicando muchas cuestiones, y estaba el Partido Popular, y ni siquiera nos quisieron recibir para explicarle ese documento. Por eso digo que bienvenida a la nueva postura del Partido Popular, y entiendo las quejas, porque claro que sí, yo también soy crítica con aquellas cosas que no funcionan bien, pero como digo, estamos ante una situación difícil, una situación delicada, y entiendo que el Gobierno vaya comunicando los avances según se vayan produciendo. Y lo entiendo porque nadie quiere que se vuelvan a estropear las relaciones, nadie quiere que volvamos a tener un conflicto diplomático con Marruecos, porque no beneficia absolutamente a nadie. Y solo te pido, Isabel, que la próxima vez que quieras hablar de algún compañero esperes a que esté presente para que pueda hablar, porque me parece muy feo que hayas aprovechado este debate cuando no está el compañero para decir lo que has dicho. Eres libre, eres libre, pero hombre, pues yo si me pongo a aprovechar mi tiempo, pues puedo hacer muchas cosas del Partido Popular y no lo hago. Y por respeto a los contertulios me ciño al debate, porque por hablar todos tenemos muchas cosas que decir, pero uno es disciplinado, respetuoso con las demás personas y se limita a hablar de lo que se nos pregunta. Fue un contexto de este programa pero me gustaría contestar por alusiones. Sí, pero vamos a ver. Yo estoy en minoría ahora y vamos a ir abreviando porque si no nos da tiempo a hablar del otro tema. Voy a ser muy rápido. Con el tema de la frontera es como el vaso, que está a mitad de agua. Para algunos está medio vacío y para otros está medio lleno. Nunca va a haber una disciplina en cuanto a que todo el mundo piense que todo está exactamente igual. Hay que sacar a los pros y hay que sacar a los contras. Pero bueno, si tenemos memoria histórica, no hace falta irse muy lejos, vamos a retrotraernos cómo estaba nuestra frontera hace 10 años. Podríamos estar aquí hablando durante 3 horas y media. Era una frontera inestable, una frontera con un comercio que se llamaba típico, que todos sabemos lo que era, había una escasez importante de efectivos, o sea, era un auténtico polvorín. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿qué ganamos hablando ahora de ese tema de hace 10 años? Absolutamente nada. Se ha abierto la frontera, es una cosa positiva, trabajemos todos para que esa frontera cada vez sea más eficaz, esa frontera será lo que nosotros queramos, o sea, que sea el complemento, no solo social,
sino además de tipo empresarial y de tipo salarial, poniendo que nos sirva de complemento a lo que Melilla nos falta. O sea, tenemos que aprovechar lo que Marruecos nos dé y Marruecos tiene que aprovechar lo que nosotros le demos. Y hay que hacer un ten con ten, unas buenas negociaciones que yo confío que esta vez se van a tomar las cosas de otra manera y desde otro prisma, y vamos a intentar que esto vaya adelante y que esa frontera sea lo que todos queremos, los de allí y los de aquí. Y ya está. Y me parece absurdo estar hablando de otra historia que absolutamente no lleva a ninguna parte y lo único es meterse los dedos en los ojos sin ningún tipo de argumentación. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, no se debe hablar nunca de un amigo, un compañero que no esté, y mucho menos salirse, porque ahora yo puedo sacar cualquier otro tipo de argumento que no estemos hablando aquí. Bueno, aprovechando... Sí, pero vamos a... Bueno, Isabel, ahora en tu turno, introduzco otro tema y ya sigue. No, es sobre lo mismo. Sobre la frontera, vamos a seguir sobre la frontera, ¿no? Y luego... Eso hemos venido a hablar. La visita de Zapatero, bueno, aprovechando su presencia aquí, que estuvo como ponente en unas conferencias en la Semana de la Diversidad Cultural, pues también habló de la frontera y bueno, y dijo que lo valoró de manera muy positiva. Bueno, ya di lo que quiera y voy introduciendo temas pues, también para que... No, ya te lo dejo ahí, te toca. No, yo simplemente lo que iba a apuntar respecto a lo que han referido Dunia y Maico es que estamos comparando contextos que no tienen nada que ver, porque la cuestión es que venimos de 2 años con la frontera cerrada, un contexto absolutamente extraordinario que se podría haber aprovechado en trabajar para mejorarla y realmente poco antes de anunciarse que se iba a proceder a la apertura no estaban colocados ni los peines inversos, y de hecho eso provocó a su vez los saltos multitudinarios que se produjeron en meses anteriores. Quiero decir que había mucho trabajo que hacer y que no se ha estado llevando a cabo. Luego nos hacen una serie de recriminaciones al Partido Popular, obviando también el contexto económico, el contexto coyuntural que nosotros nos encontramos después de una crisis económica terrible y que parece ser que va a ser superada por la crisis económica que nos vamos a encontrar cuando ustedes salgan, afortunadamente, del Gobierno. Y también tengo que decir que la sensación de abandono y desidia que padecen las fuerzas y cuerpos por parte del Gobierno nunca la habían experimentado. Aquí en Melilla, a título de ejemplo, han tenido que crear una plataforma porque la propia delegada del Gobierno no se dignaba a reunirse con ellos y porque estaban desoyendo sus reivindicaciones. Una plataforma con la que se ha reunido creo que en el día de ayer. Posteriormente a haber procedido a la apertura de la frontera. Por tanto, en una cuestión tan importante como esa, ya solo no se ha reunido con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, sino que tampoco con las fuerzas y cuerpos de seguridad no se ha hecho un trabajo, lo que hubiera sido, la verdad, un trabajo pulcro y un trabajo organizado. Y luego, pues destacar también pues, toda esa sensación de incertidumbre que no solo han tenido las fuerzas y cuerpos, sino los propios ciudadanos ante las declaraciones de... Por poner otro ejemplo, la propia delegada del Gobierno, que días antes de que se anunciara que se iba a proceder a la apertura el 17 de mayo, decía que desconocía si la operación Paso de Estrecho iba a pasar por Melilla, no iba a pasar por Melilla. En definitiva, no ha habido una conexión muy estrecha entre el Gobierno de España y la delegación del Gobierno. Bueno, a mí me gustaría una cosa, que da por las puntualizo, me gustaría una cosa, del Gobierno, todavía no hemos valorado y me gustaría, porque llevamos media hora de programa o más, ¿qué os parece los perfiles y los requisitos que se han establecido ahora en esta reapertura? Yo creo que vamos a dejar para otro momento valorar si se va a abrir, en qué fase, quién va a entrar, aduana comercial sí o no, que también está bien para el debate, pero yo creo que deberíamos también hacer un balance o hacer una valoración sobre lo que está pasando ahora. Bueno, yo creo que los perfiles que se han elegido los criterios sanitarios. Para el inicio, yo creo que los perfiles que se ha decidido que sean los que pueden hacer uso de esos pasos fronterizos en este momento, entiendo que son los adecuados porque es un poco una forma de retomar la actividad en la frontera. Yo entiendo que si hubiera sido el perfil más amplio, toda la ciudadanía, pues a lo mejor hubiéramos tenido más problemas en cuanto a lo que decía la señora Moreno de tema de colas, colapsos y demás. Hay que tener en cuenta y no tenemos que olvidar que ahora se ha sumado un trámite a ese paso fronterizo. Ya no solo es el control documental normal
que debe existir en cualquier paso fronterizo, sino que además ahora hay que comprobar esos requisitos sanitarios. Comprobar esos requisitos sanitarios pues también suponen un plus, un tiempo añadido a ese paso por la frontera. Y por lo tanto entiendo y considero que es normal. En cuanto a los requisitos, yo voy a hablar de lo que se nos solicita a nosotros, ¿no?, para pasar al otro lado de la frontera. Entiendo que Marruecos es un país soberano y puede y decide qué es lo que exige. Y además entiendo que si Marruecos ha sido tan estricto con sus súbditos con el tema de la vacunación, en Marruecos han sido muy meticulosos con el tema de las vacunas, entiendo que pero a los que se ha vacunado vengan... el 11% de la población. Pero entiendo, sí, pero Marruecos ha contemplado una serie de medidas para aquellos que no se han vacunado, que, entre comillas, castiga al que no se haya vacunado. Por ejemplo, si tú eres marroquí y tienes que acceder a una administración, si no llevas el certificado de vacuna no te dejan entrar. O sea, han establecido una serie de condicionantes muy estrictos con su población y entiendo que le exijan a los turistas, porque nosotros no dejamos de ser turistas ahí, entiendo que a los turistas le exija un pasaporte COVID, una prueba negativa, al igual que nosotros le exigimos, porque debemos tener en cuenta, insisto, que la pandemia sigue ahí, que sigue falleciendo gente a causa del COVID. Es cierto que, gracias a Dios, hay mucha gente ya vacunada, los efectos se han ido minimizando, pero todavía no estamos libres de peligro y es normal. Entiendo los perfiles porque creo que es una forma de ir gradualmente y poco a poco, y casi un poco pues se van haciendo, ¿no?, pruebas de cómo funcionan todos los mecanismos. Yo creo, como digo, que se ha hecho de una forma adecuada, se ha hecho de una forma proporcional a la situación que se está viviendo y sobre todo, pues fíjate lo que está pasando ahora con el tema de las vacunas. A lo mejor si se hubiera abierto de otra forma, pues hubiéramos tenido un colapso mayor. Yo pienso que es una frontera, entre comillas, nueva, con una nueva serie de papeles a la hora de aportar, de pasar y de estar. Como bien dice, el COVID sigue estando, sigue existiendo. Tenemos que presentar pasaporte COVID o PCR o antígeno hecho antes, y entonces me parece la documentación adecuada para pasar a un país, por muy vecino que sea, a un país extranjero. Si cuando yo estoy en la línea voy a pasar a Gibraltar por no pertenecer a la Unión Europea, yo tengo que sellar mi pasaporte. Si es verdad que para salir a Marruecos tendré que sellar mi pasaporte, para pasar a Gibraltar también tengo que enseñar mi pasaporte COVID, para pasar a Marruecos tengo que enseñar mi pasaporte COVID. Por lo tanto, me parece que las medidas están muy bien tomadas, con mucho criterio, y que son las acertadas tanto para nosotros que pasamos a Marruecos como de Marruecos los que pasan aquí. Es indudable que las medidas se tienen que tomar, porque es así, es que se tienen que tomar. Además, las medidas sanitarias están por encima de cualquier otra cosa. Y está claro que vamos a seguir aprendiendo de cómo se tiene que seguir haciendo las cosas. Porque todo en esta vida, cuando es algo nuevo, y como dice Maico, es una frontera que estamos rehabilitando nueva. Entonces, iremos aprendiendo conforme vaya pasando el tiempo. Y se irá mejorando. Es muy importante que todos pongamos nuestro granito de arena para que esto vaya en mejor funcionamiento y que no vaya nunca en detrimento de nadie ni de nada, sino que vaya cada vez mejor y sobre todo para mejorar las relaciones con Marruecos, que yo creo que es fundamental, que si esta frontera funciona bien, a nivel central los gobiernos funcionarán mejor. Estoy convencido. Porque es más, muchas veces nosotros aquí hemos hecho eventos de tipo sanitario, hemos invitado a Marruecos y no han venido, a pesar de que siendo vecinos y amigos querían venir. Bueno, pues todo esto yo estoy convencido que con el tiempo va a ir cambiando y vamos a empezar a tener relaciones, incluso comerciales, de hacer cosas como pueden ser ferias y historias en los cuales intervenga Marruecos también. Isabel, brevemente. Pasamos. Bueno, la cuestión sanitaria evidentemente es una cuestión capital. Todo lo que sean medidas de prevención, bienvenido sea. Y además que ciertamente estamos todavía sumidos en una pandemia y hubiera sido muy irresponsable, tanto por un país como por otro, no pedir algún tipo de medida de control sanitario. Yo, desde ese punto de vista, creo que poca discusión o ninguna discusión va a haber aquí. La incertidumbre quizás sí sea por el tema de los visados, que como he referido antes, no sé si va a ser una cuestión provisional o si hay una voluntad política de mantenerlo en el tiempo. Es una cuestión que desconocemos.
Y a lo que refería antes precisamente es que quizá de haberse organizado, de haberse trabajado de otra forma y haber podido suministrar la información a la población con un tiempo suficiente de antelación, pues habríamos evitado colas. Pero también es cierto que había un deseo imperioso de abrir la frontera y que realmente había ahí unas necesidades, más que nada desde la perspectiva familiar y emocional, que están presentes y que evidentemente pues debían de tener su cabida aquí. Bueno, y la cuestión que también queda sobre la mesa es a las fuerzas y cuerpos de seguridad la escasa información o el no haber dispuesto de un protocolo exhaustivo de cara a esta nueva realidad. De otro lado, también creo que es pronto, estamos valorando la situación actual, pero es pronto para hablar de feria o para hablar de futuribles, porque todavía desconocemos cómo serán las siguientes fases y cómo se va a dar. Pero ahora mismo estamos hablando de una población controlada que está pasando de un lado a otro y habrá que esperar y ver cómo va funcionando. Bueno, todo. ya vamos a cerrar esta primera parte, si os parece. No sé, bueno, habréis visto el programa especial que hemos hecho desde esta casa de Televisión Melilla, desde El Enfoque. Hicimos un enfoque especial el lunes por la noche, que de 2 horas, de más de 2 horas, empezó a las 11 y acabamos más tarde de la 1. Bueno, pues tuvo una repercusión mediática importante. Tengo aquí unos datos, pero antes, si queréis, vamos a ver un reportaje en el que ofrecemos los datos de la audiencia que hemos tenido, tanto en redes sociales, la página web, gente que nos ha visto fuera de Melilla, la península, en Europa, Egipto, Turquía, en un montón de sitios. Bueno, pues si queréis vemos primero ese reportaje, esa pequeña información y ahora regresamos. Esta casa, la televisión pública, ha hecho un importante esfuerzo para llevar hasta sus hogares, a través de la televisión, web y redes sociales, emitiendo 2 horas de programa en directo para vivir el momento en que se procedía a la reapertura de las puertas, unas puertas que separan España de Marruecos y que permanecieron más de 2 años cerradas. Televisión Melilla desplegó a 2 equipos hasta la frontera para ofrecer en directo todo lo que sucedía en ese punto donde se generaba toda la información. El equipo de realización, continuidad, departamento de redes sociales, redactores y técnicos de esta casa hicieron posible anoche que muchas personas nos hayan elegido para ser testigos también de ese momento que escribirá las páginas de la historia de esta ciudad. De este modo, en la emisión por Facebook, el programa generó 14.847 interacciones, con un alcance de 22.900 personas, 600 comentarios, 789 indicaciones de me gusta, 14.000 reproducciones y se ha compartido 3.112 veces. Gracias en nombre de todo el equipo de Televisión Melilla por elegirnos. Bueno, pues esos eran los datos que registramos esa noche y bueno, pues tengo que añadir que fue seguido ese programa en directo por casi 1.500 usuarios a través de plataformas Play Melilla y provocó cerca de 15.000 interacciones en la emisión por Facebook, donde tiene 14.000 reproducciones y se ha compartido más de 3.100 veces. Esta mañana la delegada del Gobierno en el programa El Arranque felicitaba también a Televisión Melilla por el despliegue que se hizo aquella noche. Quiero agradeceros, de verdad quiero agradecer a todo el equipo de Televisión Melilla, puesto que vamos a hablar de frontera, por el trabajo que hizo todo el equipo el día de la apertura con la retransmisión en directo y mantener a toda la ciudadanía informada. Me pareció una labor, bueno, que además produjo satisfacción a la ciudadanía que pudo vivirle, y por lo tanto mi reconocimiento y mi felicitación por el trabajo el día de la frontera. Agradecemos. Bueno, pues esa era la felicitación de la delegación del gobierno, de la delegada del Gobierno aquí esta mañana. Sin que sirva de precedente, me sumo a las palabras de Sabrina y felicitaros por la excelente puesta en escena y además que es cierto que era un tema de vital importancia con un importante seguimiento, así que enhorabuena por el trabajo que realizasteis, Fausia, tú y todo el equipo de Televisión Melilla. Melilla. Había muchísima más gente, yo era la cara, todo pero el equipo. Muchas gracias. Enhorabuena. Jesús, ¿quiere decir Nada, añadir? me sumo, enhorabuena, exactamente. Sí, igualmente daros la enhorabuena y sobre todo porque son muchos los melillenses que eligieron a Telemelilla para hacer el seguimiento de esa apertura y independientemente de eso, esos números demuestran que es algo muy importante para mucha gente. La enhorabuena por ser protagonistas también en ese momento y agradecer que esa información haya podido llegar a la gente. Michael. Bueno, yo suelo decir que es un momento histórico
con un acuerdo histórico entre España y Marruecos, visto por muchísima gente gracias a vosotros y a vuestra retransmisión, que ha podido llegar a muchas ciudades y a muchos países del mundo, y solamente agradecer el que le echarais tantas horas de trabajo y que lo hicierais tan bien como lo hicisteis. Para nosotros fue un placer participar de este momento histórico también. Y bueno, si queréis pasamos al siguiente asunto, y es, aquí va a empezar Isabel, porque como el presidente de tu partido, el que ha visitado Ceuta hace unos días, bueno, pues no sé cuándo viene a Melilla. Bueno, todavía no hay una fecha exacta, pero su intención es venir pronto a la ciudad de Melilla. Y es cierto que también es comprensible que acudiera a Ceuta, en primer lugar, siendo una fecha tan señalada. Estamos hablando de que la reapertura de la frontera fue el 17 de mayo, que recordemos que coincide con el aniversario de la invasión que padeció Ceuta pues, justo hace un año. Entonces, pues era significativa la fecha y era importante que estuviera el presidente Feijóo en Ceuta, aunque, como ya he dicho, en breve acudirá a la ciudad de Melilla. Y bueno, pues aprovechó la verdad que acudió a la ciudad de Ceuta con una apretada agenda de trabajo, se reunió con todos los colectivos, especialmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, recogiendo todas sus demandas y peticiones. Y bueno, y ha reivindicado lo que venimos defendiendo desde el Partido Popular en todo este tiempo. Hay que incidir en el hecho de que nosotros nunca nos hemos opuesto a la apertura de la frontera, siempre hemos entendido que era una cuestión absolutamente necesaria. Somos una ciudad fronteriza por las relaciones familiares, por los vínculos económicos y por todas las cuestiones que hay de trasfondo. Pero sí entendíamos que la frontera debía de abrirse en una situación de seguridad jurídica para la ciudad. Entendíamos, y lo ha reivindicado el presidente Feijóo, la necesidad de implantar o de eliminar la excepción de Schengen en las ciudades de Melilla y de Ceuta. Y, por supuesto, lo he dicho yo también hoy aquí, es fundamental atender a las demandas y a las reivindicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que a fin de cuentas son los que están pues justamente a pie de batalla, son los que defienden nuestras lindes fronterizas y realizan una labor absolutamente encomiable. Por tanto, a la hora de seguir avanzando, ¿no?, en todas las fases venideras, es importante contar con ellos y atender pues, a todas esas justas y necesarias reivindicaciones. Jesús. Me parece muy bien que haya ido a visitar Ceuta, me parece fantástico, que intente un poco ayudar a los suyos que están allí en Ceuta, pero mi petición va más allá. O sea, el tema no es visitar las dos ciudades de Ceuta y Melilla, que está allá allende los mares. Lo principal es que tanto los partidos nacionales desde Madrid tienen que mirar más hacia el sur, tienen que mirarnos más nuestras necesidades, tienen que apoyarnos más en todo, política, sanitariamente, económicamente, en todo se nos tiene que apoyar. Las visitas quedan muy bien, pero luego todo queda en el aire. Muchas veces quedan grandes vacíos, que donde te dije digo Diego, o donde te dije digo ya no digo ni Diego. Entonces yo siempre apoyaré el que un partido nacional, el que esté en el gobierno, partido importante, mire de manera continuada a Ceuta y Melilla. Pero ya no solo mire, sino que nos ayude en todas nuestras reivindicaciones. Si no, los viajecitos están muy bien para conocer gente y tomarse unos langostinos. Pero si no, lo demás no me sirve de nada. Dunia. Bueno, yo, en primer lugar, decirle a la señora Moreno que está bien que el señor Feijóo al menos sepa dónde está Ceuta, que algo recurrente en los presidentes de su partido ha sido hasta olvidarse de nombrar Ceuta y Melilla, hasta que alguien les ha recordado, oye, no te olvides de Ceuta y Melilla, que allí hay gente que nos vota y se enfadan si no los nombramos. No sé de qué presidente puede bueno, estar pues de hablando. todo, Rajoy, Calçado e incluso el señor Feijóo, creo recordar que en Sevilla también tuvo algún pequeño lapsus con la existencia de Ceuta y Melilla, ya no solo con acordarse de nosotros, pero bueno. Creo que ningún más presidente allá de del eso, Partido Popular ha tenido más presente a Melilla y Ceuta que nuestra formación. Más allá de eso... Vaya a tener esta intervención, solo pasamos al siguiente. Más allá de eso, estaría bien, además, que los presidentes del Partido Popular, cuando llegan a presidentes del gobierno, se sigan acordando de Ceuta y Melilla, porque ni el señor Aznar ni el señor Rajoy visitaron nunca jamás
Ceuta y Melilla la visitaron. en calidad del presidente Sí, del la gobierno. visitaron. La han visitado en calidad de candidatos al gobierno de España. Rajoy la pero visitó nunca siendo presidente del pero vino en calidad de candidato. Presidente, Cuando se pero presentaba era era presidente del presidente, gobierno. pero vino a un acto de su partido, no vino a un acto No, institucional. efectivamente. Isabel, no mareemos las cosas. Bueno. Y estaría bien porque es importante para Ceuta y para Melilla, y en ese estatus que queremos tener ante la Unión Europea y ante el resto del territorio, es importante que no tiemble el pulso en esos momentos tan delicados. ¿Os acordáis de la crisis del Perejil? El señor Sí. Aznar no vino, sacó los tanques a la calle, pero no vino Pero a apoyar, fue una crisis no que fue a solventó apoyar, en un tiempo récord. no vino a apoyar a los la crisis ciudadanos diplomática de Melilla. que ha provocado Sánchez. Uy, Esther, Isabel, que pero manía bueno, tiene de interrumpir y estamos no hablando, dejar hablar. Tú has estamos hablado y yo, aunque no hay cosas que no me gustan de las que dices, te respeto. Cuando pasó lo del Perejil, aquí no vino nadie. No vino nadie del gobierno de Pero es que, España. me Solo parece- salieron los tanques a la calle y la fragata que nos pusieron en el puerto, que yo lo recuerdo. Sí. Que yo estaba en las calles de Y Melilla se paseando solventó rodeada de en tanques. un tiempo Pero nadie récord. vino. Tenemos la piscifactoría en la crisis, Chafarina. Señora Almasuri, usted Isabel, no está diciendo Isabel, nada. si no, no terminamos nunca. La crisis de Déjala acabar, Ceuta, por favor. la crisis de Ceuta, teniendo en cuenta el tipo de crisis, oye, vamos a acordarnos que los de Perejil fueron 3 mejánicos que se fueron al islote Y una cabra. y una cabra, y seguramente habría algún animalillo más por ahí. Que los de Ceuta fueron cientos de personas cruzando la frontera a un ritmo insoportable y aún así se solventó. En tiempo récord. Fueron en, miles de personas. en comparación, Fueron miles en de comparación de un conflicto y otro, se ha solventado. pero es que no y el está presidente de comparando. España se ha presentado. Es que, Y muchos otros pero tantos se han quedado en Isabel, Ceuta, Isabel, lo señora que Almasuri, no está puedes, solventado. lo que no puedes hacer en tus intervenciones es pedir que se recuerde el contexto que vivía el Partido Popular cuando no permitía la contratación de más personal o incluso eliminaba plazas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que ahora tú digas que no hay que valorar los contextos de otras etapas. Hay Yo que no ser he dicho objetivo. que no hay que valorar los contextos de Hay que otras ser etapas. objetivo. He Y tenemos dicho que se solventó en un tiempo récord. tenemos que reconocer que a los presidentes del Partido Popular, bien sean presidentes del partido o sean presidentes del Gobierno de España, les cuesta venir a Ceuta y Melilla. Señora Almasuri, Les lo que cuesta es venir evidente a que a usted Ceuta y no le gustan Melilla los presidentes porque del no Partido vienen. Hombre, Popular. claro que no, yo nunca le votaré Pero al Partido el- Popular, eso está el claro, señor Rajoy eso es ha evidente. estado. Pero más allá de eso, hay que reconocer la verdad. El señor Rajoy vino a Melilla en calidad de candidato. No vino en calidad de presidente pero a hacer el una señor visita Rajoy ha institucional hecho y a inversiones preocuparse, muy potentes y que a ahora el Partido preocuparse por los Socialista está problemas de los inaugurando. melillenses. Yo El prefiero señor que Rajoy invierta solo la ha venido ciudad a a que pedir nos el visite. voto, No hable pero ya, no no. ha venido a solucionar los problemas de Ceuta y Melilla. Porque es cierto Eso que lo los dirá partidos usted. nacionales al final tienen ese problema, que se diluyen todos los problemas del territorio y nuestros problemas endémicos cuesta trabajo resolverlos. Cuesta mucho trabajo que se resuelvan, porque luego cuando llegas a Madrid, dentro de toda la problemática del territorio nacional, pues al final Ceuta y Melilla, como somos poquitos y chiquititos, parece que no somos tan importantes, pero somos tan importantes o más por nuestros problemas geográficos que el resto de dígaselo a su ciudadanos del socio de territorio. gobierno, que es Claro ahora que el que se lo está- digo, ahora el claro que que está se lo en digo. Moncloa. Y me escuchan, claro que se lo Sí, digo. sí, le escuchan Claro que mucho. se lo digo. Por lo menos me ponen en el oído, cosa que no ocurría Sí. con el Partido Popular. Sí. Porque le recuerdo el famoso documento de frontera, elaborado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de Melilla. No nos quisieron ni escuchar, no nos quisieron ni atender, ni siquiera se dignaron a coger el documento y leerlo, cuando estaba gobernando el Partido Popular. Señora Moreno. Maico, Bueno, vamos a ver, yo decir que me da muchísima pena que es que siempre sea Ceuta y Melilla siempre breve, quede- por favor. Sí, que nos está quedamos sin siempre, como está más lejos de la península que Ceuta, pues aquí no llega nunca el Partido Popular. Decirle que el señor Feijóo debía de hacerse mirar su discurso, ya que el pasado domingo dijo que quien quiera servir a España debe quererla desde los picos de Europa hasta Algeciras. Por lo tanto, Ceuta, Melilla y Canarias No no existimos. pertenecemos a España para el Partido Popular. Como presidente, si pretende representar a nuestras ciudades autónomas, a ciudades autónomas, la obvia claramente. No cuentan para él, para nada. El Partido Popular nunca ha venido a Melilla, el señor Aznar en campaña, el señor Rajoy en campaña, cosa que no se puede decir nunca del Partido Socialista. No se puede decir del Partido Socialista qué inversiones ha hecho el Partido Popular, relativamente poca, te puedo enumerar,
todas las Gabriel que de hizo Morales, el Jardín señor de Valencia, Zapatero, que no es momento porque no llegamos, todas las que hizo el señor Zapatero durante sus 8 años. Algunas de ellas paralizadas por el Partido Popular, como el Hospital Universitario. Sí, claro. Bueno, es un obvio, segundo. Yo tengo obvio. que decir 10 segundos nada más, porque Que la no señora hablamos de la Mansur- encuesta del PP. Me da igual. La señora Bueno, esa es Mansuri otra. ha hablado del incidente de Perejil, que se solventó en un tiempo récord, y me llama la atención porque es que ahora mismo en Chafarina están ocupando nuestras aguas territoriales y parece que no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Que De han puesto eso- el barco ahora? ¿Perdón? ¿Han puesto un barco ahora ocupando las aguas de Chafarina? Lleva Puesto mucho una tiempo, señora piscifactoria Isabel. con el gobierno del Partido Socialista y ustedes no hacen nada. Esa es la respuesta diplomática, esas son las relaciones exteriores del Partido Socialista. ¿Le parece poco Un las relaciones desastre exteriores de y abrir un una abandono. dos Se ha fronteras? criticado al ¿Le señor parece Aznar poco por unas no venir, relaciones por no venir exteriores cuando de abrir dos solucionó fronteras? un problema? Y tenemos a un bombero pirómano. Y, por cierto, también contestarle a usted sobre el tema del Partido Popular y demás. ¿Ustedes qué lecciones van a dar cuando están gobernando con los que quieren destruir España? Bueno, con me los voy- separatistas, Bueno, me con voy los a callar con, comunistas, me voy cuando a el propio callar con señor quién hacen Sánchez ustedes decía- coalición en el resto de los que sitios. no dormiría si Pero fuera vicepresidente me Pablo voy Iglesias. a callar con Decía quién que no hacen dormiría ustedes si coalición Pablo Iglesias en el estuviera resto al de frente del España, CNI. en la que Y está ha quitando hecho- y todas ha las mentido- libertades a las mujeres. y Vamos ha a callarnos. mentido en todo. Vamos a callarnos. Bueno, Ha mentido en todo. Ese es el pasamos a presidente del otro gobierno tema. que tenemos. Vamos, el mejor que podíamos encuesta tener. del Partido Mentiroso. Popular. Nos queda nada, no sé si 5 minutos. El Partido Popular, el presidente del Partido Popular en Melilla, Juan José Imbroda, presentaba en rueda de prensa ayer una encuesta encargada por el partido, supongo, ¿no? Según dijo. Sí, encargada por el partido, Y bueno, no sé quién quiere empezar a valorar Yo. la encuesta. claro. Debería de empezar yo porque es la Bueno, encuesta de mi así partido. te dejo ya Igual. después, que Venga, me si te replique dejamos todo lo contestar, que mujer, quieras. venga. Tienes para replicarnos a todos. Pero luego no me queda tiempo. Por supuesto, la encuesta del partido la hace el Partido Popular y no lo sé yo. Si a mí me pregunta quién crees que va a ser el más votado, pues yo te puedo decir quién va a ser, quién yo creo que va a ser el más votado, no quién quiero yo votar o a quién voy a votar yo. En la encuesta no se pregunta a quién va a votar usted, quién cree usted que va a ser el más votado. Por lo tanto, validez ninguna, porque yo te puedo decir que para mí a lo mejor el más votado va a ser Podemos. ¿Y tú te creerías si yo te digo que para mí el más votado es Podemos? No, ¿verdad? Nunca se ha preguntado a quién le va a votar usted, sino quién es el más votado. Por lo tanto, esa encuesta tiene una validez, para mí cero, porque el matiz de a quién vas a votar o quién es el más votado es importante. ¿Ya? Bueno, yo- fíjate qué cortita, ¿eh? Sí, sí. Yo puedo decir a quién voy a votar yo. Eso yo creo que no nadie lo duda, a quién votaré, si Dios quiere, estamos vivos y todos bien en las próximas elecciones. Pero me resulta un poco extraño que un presidente de un partido dé una rueda de prensa para dar los resultados de una encuesta. Su propia encuesta. Disculparme, pero me da una sensación de desesperación para recuperar a su electorado. Yo me reafirmo en lo que he dicho desde que estoy en política. Las encuestas son lo que son. Las encuestas te pueden dar, ¿no?, una idea de por dónde van a ir las cosas, pero hasta el último día me parece un poco esperpéntico dar una rueda de prensa para valorar una encuesta, que todos sabemos lo que es una encuesta. En una encuesta te puedes encontrar con gente que te mienta, con gente que cambie de opinión Después. por lo que pueda ocurrir. Todavía queda un año para las elecciones. Es cierto que las encuestas marcan tendencia. Es curioso que todas las encuestas de distintas empresas sociológicas en los últimos años o en el último año estén marcando una tendencia, y ahora una encuesta encargada por el Partido Popular es la única que arroja unos datos diferentes. Hombre, yo entiendo que como herramienta de motivación para su electorado, como herramienta de motivación para los propios, para los internos, bueno, puede estar bien. Y si el Partido Popular se siente bien, se siente cómodo y se siente a gusto, publicando a bombo y platillo, incluso con rueda de prensa incluida, una encuesta, que es la única que da un dato diferente, bueno, si son felices, me alegro por ello. Aún así, vuelvo a insistir, queda un año para las elecciones, siempre he dicho lo mismo, la única encuesta válida
es la del día de los comicios, y ya veremos qué es lo que ocurre. Yo creo que la autocomplacencia en este sentido, en el tema de las encuestas, nunca es bueno. Hay que ser prudente. Jesús. Bueno, cuando alguien hace una encuesta, la diriges tú, la encargas tú y la pagas tú, pues bueno, puede haber hasta un cierto grado de manipulación, vamos, digo yo, no sé, puede ser, podría ser. Eso se queda ahí, en el aire, ¿no? Pero está claro que lo que están preguntando es una intención de voto a día de hoy, cuando las elecciones faltan un año, y de aquí dentro de un año, a lo mejor todos calvos. O sea, que no sabemos lo que puede pasar. Aquí la única verdad va a ser el día que corresponda en mayo del año que viene, que se hagan las elecciones. Y entonces las urnas son las que van a decir y van a decantar a dónde van los pensamientos de nuestra ciudadanía, que no es otro que sacar adelante nuestra ciudad y sobre todo poner en primera línea que Melilla debe ser defendida a toda costa en un futuro cercano, a medio y a largo plazo. Ese día es cuando los ciudadanos melillenses votaremos lo que queremos votar y ahí se sabrá lo que se tiene que saber. Que uno se encuentra muy a gusto con decir, yo también llego muchas veces a mi casa y tengo un día bueno y le digo a mi mujer, a mis hijos, hoy me siento guapo. Y a lo mejor la realidad no es esa, pero yo me encuentro a gusto, me encuentro bien y como es mi familia, pues en mi entorno, pues esto es exactamente lo mismo. Si tú entre los tuyos dices somos los mejores y vamos a ganar, pues todo el mundo contento, y de ahí a tomar unas copas. Isabel. Bueno, creo, y mi recomendación para todos los presentes, que es interesante y apropiado escuchar las ruedas de prensa completas porque puede llevar a error. Una vez dicho esto, en primer lugar, debo de poner o destacar, ¿no? La empresa que realiza este estudio demoscópico, GAT3, tiene una solvencia y un reconocido prestigio en el sector, precisamente porque sus encuestas suelen tener un escaso margen de error y no se lleva a manipulación ni nadie se gasta el dinero para hacer una manipulación. Bueno, quizá algunas encuestas que sí han causado estupor público, como puede ser la famosa encuesta del muro del Parque Hernández, bueno, pues sí, eran tendenciosas porque las preguntas eran tendenciosas. En la encuesta no solo se preguntó qué partido creía que iba a ganar las elecciones para saber cuál es la opinión ciudadana de quién cree que va a ser o quién cree que va a ser el más votado, sino que también se preguntó a quién iban a votar, qué intencionalidad tenían de votar. Las dos preguntas se hicieron y el presidente Imbroda dijo que respecto a la segunda, el Partido Popular estaba al borde de la mayoría absoluta. Al borde del abismo. Incluso, y la otra pregunta que quiere decir que los votantes que no nos votan a nosotros, que pueden votar a Coalición por Melilla o al Partido Socialista, piensan, muchos de ellos, que va a ganar el Partido Popular. Evidentemente esto es una tendencia, y el presidente Imbroda lo explicó, esto es a un año vista de las elecciones. Y aquí nadie se va a relajar y aquí nadie, porque una encuesta, vuelvo a insistir, en una empresa de reconocido prestigio y solvencia, nos garantice esto a un año vista, aquí nadie se va a relajar, nosotros vamos a seguir trabajando. Evidentemente esto a nadie le puede sorprender, señor Al-Mansuri. La encuesta no solo dice la tendencia de voto, sino también dice que hay un 80% de la población que está muy descontenta con la gestión que han llevado a cabo. Claro. Tienen a un presidente tránsfuga. Entre el Partido Socialista y Coalición por Melilla no para de... En estos 3 años no han conseguido limar asperezas. Pues eso lo dice usted. Hace poco escenificaron una nueva colisión con el tema del muro del Parque Hernández. Hace escasos días, señora Berchan, estoy en mi turno de palabra, por favor. Estoy en mi turno de palabra, no le interrumpo. Su ideología propia. Estoy en mi turno de palabra. El señor Berchan hace escasos días dijo: no es fácil gobernar con el Partido Socialista. La propia delegada del Gobierno del Partido Socialista ha tenido que salir alguna vez en rueda de prensa en la sede del PSOE para contestar a Coalición por Melilla por los ataques que se ha vertido contra ella. Eso es lo más normal. Ah, bueno, pues si a ustedes les parece normal, pero a la población no. La población no está contenta con la gestión del Gobierno. Hay una sensación de abandono. La ciudad está sucia y abandonada. Si la gente hubiera estado contenta con el Partido Popular, no hubiéramos llegado a esta situación. A nadie le puede sorprender el resultado de esta encuesta, que al final lo que traslada es el sentir de la ciudadanía. Cuando la encuesta la hacen aquí, vamos a dejarla terminar. No se lo creen. Acaba Isabel, pero ya estamos fuera de tiempo. Que simplemente la ciudadanía, que en su momento quisiera cambio, ya ha visto y ya ha probado qué es el cambio con ustedes, y esto es como una terrible pesadilla.
Nosotros vamos a seguir trabajando, esto no nos va a servir para que nos relajemos, vamos a seguir trabajando en este año que queda, esto es una carrera de fondo y nuestra aspiración es trabajar por Melilla. Y eso es lo que vamos a hacer. Pues ha única tenido y 20 exclusivamente. años. Seguiremos haciéndolo, hemos hecho 20 muchas años. cosas en 20 años. Un minuto Muchas cosas por en las 20 alusiones años. de la señora Moreno. Mire, señora Moreno, a lo que lo que le pasa a los señores del Partido Popular es que no tienen el concepto de lo que es la democracia real. La democracia real es ser capaces de llegar a acuerdos aún pensando diferente. Eso es democracia. Eso es democracia, señora Moreno. Pues y la sí, democracia Mansuri, no es hágalo una usted, mayoría... Póngalo en la práctica. He estado callada, Póngalo he estado en la callada. Te he práctica. dejado hablar, te he dejado hablar. Sí, pero... Democracia es lo que acabo de decir y no una mayoría absoluta de rodillo De ordeno y mando. y de temor que tenían muchos funcionarios y muchos Pues sí, ciudadanos de esta se han ciudad. cargado señora un montón de Moreno. directores Mire, generales, señora Morena, Al-Mansuri, mire, ¿sabe? señora Moreno, Por favor. señora Moreno, Por hay favor. cuestiones muy claras. Hay cuestiones muy claras en cuanto a la gestión de este gobierno. Y la primera y la más importante, la eliminación de todo el gasto superfluo. ¿Sabe lo que hacía el presidente Imbroda Mire, cuando se iba a Madrid? es que esto se ya no es llegaba, objeto se de la llevaba, encuesta. hombre, pero Esto tú no es objeto de la- acabas de de la criticar al encuesta. gobierno. Claro, El señor Imbroda pero cada por- vez que se iba a porque Madrid la mínimo se gestión- llevaba 5 la gestión personas del con él. gobierno tiene 5 un personas a las que le 80% de pagaba contento de la viaje, ciudadanía. hotel, dieta, luego te Y traían ahora facturas tenemos de a un presidente marisquería, que está más tiempo en Sevilla que en etcétera, Melilla. etcétera. Pero, pues mire, el presidente de la ciudad Sí. sus viajes se los paga con su dinero. Bueno, no con el faltaría dinero más, del pueblo. faltaría no más, con el dinero del faltaría pueblo. más, como señora hacía el señor Al-Mansuri. Imbroda, El que se presidente llevaba- más caro de la se historia. llevaba a El presidente 5. más Hombre, caro de porque la el señor historia. Imbroda cobró Ma- siempre del Senado. Ah, bueno, pues Era no era un gratis, gasto es para la gratis, ciudad. es Este gratis, señor nos cuesta se más de paga de los 7.000 impuestos de euros todos, y no peor, del preside. impuesto Y es de un todos los tránsfuga. españoles. Bueno, Bueno, lo dejamos. ¿para ¿Quieres otro de- debate? Para otro debate, lo dejamos aquí. Que creo que ya no hemos pasado Qué el tiempo. intenso. Bueno, pues muchas gracias a los 4 por estar aquí. A ustedes, buenas noches y que descansen. Les esperamos aquí el jueves que viene.